Señoras y señores, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en la hora 22. Abinader Fortunato y un servidor, Gregory Caimares, recibimos a Antonio Peña Florián, quien es el secretario general del partido La Fuerza del Pueblo. Gracias por venir donde nosotros nueva vez. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y sabe que siempre estamos dispuestos, ¿verdad?, a estar en tu programa, conversar contigo. Abinader, muchas gracias. Gracias. Y con el público. La Fuerza del Pueblo. Me gustaría saber para ustedes el año 2021, un año tan determinante en muchos aspectos para el mundo, para el negocio, la salud sobre todo, con motivo de la pandemia del COVID-19, pero sobre todo para la Fuerza del Pueblo, que fue el año donde empieza a desarrollarse ya esa institución como un ente político nuevo. El año pasado, 2021, ¿qué significado tuvo para ustedes? Bueno, al pasar balance en el partido de los acontecimientos del año 2021, la conclusión de la dirección del partido es que fue un año exitoso para Fuerza del Pueblo. Y lo fue en todos los sentidos, porque Fuerza del Pueblo durante este año realizó su congreso fundador, fundamentalmente constitutivo, ¿verdad?, el Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch. En el marco de ese congreso hicimos la discusión de los estatutos, la declaración de principios, y montamos 17 mesas que trabajaron los temas fundamentales de la sociedad. Luego creamos una comisión para la implementación de las resoluciones del Congreso que se estuvieron implementando durante todo el año 2021 e incluso también todavía quedan algunos elementos que se están estableciendo ahora en el 2022. Pero también fue un año en el que nosotros conquistamos el derecho a ser un partido mayoritario, por cuanto todos recordarán que se hizo un intento por despojar al partido de esa condición, a partir de una resolución de la Junta, que luego fue recurrida por nosotros y que finalmente se resolvió satisfactoriamente y que el partido logró convertirse, sí, ciertamente, en un partido mayoritario porque ya el pueblo se lo había otorgado. Y eso también fue un triunfo del partido. Y también un elemento al que nosotros incorporamos como parte de los éxitos, dos cuestiones más son: número uno, la cantidad de personas que se incorporó al partido a través de las juramentaciones que hacíamos semanalmente durante el 2021, y también el programa, el plan general de afiliación y crecimiento y organización que desarrollamos a cabo, que culminó, ¿verdad?, con un depósito el 15 de diciembre de unas 650,000 personas en un padrón robusto, un padrón, digamos, auditable y auditado por nosotros y auditable para todo el que lo quiera conocer y auditar. Y en consecuencia, con eso coronamos nosotros, ¿verdad?, el éxito del año 2022, salvo otros elementos de trabajo, de avance, tanto en el país como en el exterior. Al inicio del gobierno, pues notábamos, como es normal en muchas organizaciones, igual que ustedes, que hubo una pausa ante cualquier ataque, cualquier queja frente al nuevo gobierno. Ya ustedes han empezado a definir cuál es aparentemente una línea de posición y se han manifestado en distintos aspectos contrarios a políticas que empieza y continúa desarrollando el gobierno. Hubo una relación importante en las elecciones de 2020, evidentemente ya cada quien toma su camino. ¿Se puede mencionar en estos momentos cuál es el tipo de oposición y si es el primer partido de oposición que existe en República Dominicana, Fuerza del Pueblo? Bueno, claro que a inicio del gobierno, en 2020, o sea, el país, el mundo, está viviendo una pandemia desconocida, ¿verdad?, por estas generaciones, situaciones muy difíciles que obligaban a tener que poner los intereses de la nación, los intereses del pueblo dominicano, del país,
por encima de todos los intereses particulares, partidarios. En consecuencia, ahí el partido definió una política de oposición constructiva al gobierno. Que vieron a Leonel hacer muchas propuestas, sugerencias, planteamientos de soluciones, igual que la Secretaría de Salud del partido y otra secretaría nuestra. Es decir, nuestra oposición al gobierno siempre fue, durante todo ese periodo, un intento por orientar, por participar, por contribuir a que los sufrimientos del pueblo dominicano fueran cada vez menos. En el marco de aquella pandemia que derivó también elementos de crisis a otros niveles, una crisis de tipo económica, de pérdida extraordinaria de empleo, de una constricción de la economía y de otros factores que afectaron considerablemente al pueblo dominicano. Pero en esos momentos, esas críticas han subido de nivel. Se debió adoptar esa actitud. Sin embargo, ya a año y medio, 2 años casi ya del gobierno de Abinader, y siendo un gobierno que ha estado haciendo muchas promesas al pueblo dominicano, que entiende que hoy está colocado en una burbuja en la que todo parece que está muy bien, o más que bien, donde no parecería que les preocupan los problemas que padece el pueblo llano. Fuerza del Pueblo tiene necesaria y obligatoriamente que pasar a jugar su papel de oposición política, sobre todo en defensa de los intereses del pueblo dominicano. Para nosotros, la situación política del país se deriva, entre otras cosas, de factores globales. Estamos viviendo en un mundo globalizado, donde la pandemia ha golpeado enormemente todas las economías, ¿verdad? Y, por ejemplo, la economía norteamericana vive en estos momentos una situación difícil, la constricción de un 7%, que vive elementos relacionados con los precios de un 7% de inflación en la economía norteamericana. Lo propio en nuestro país, que hay un crecimiento de los productos básicos y la inflación conocida un 8%, evidentemente que el gobierno tiene la obligación de responder a la problemática nacional. Sin embargo, el gobierno entiende que no está pasando nada, que todo está más que bien y que, bueno, de lo que se trata es del choque externo. Es decir, entonces, a eso se refiere cuando menciona a burbuja, porque verdaderamente mencionar ese término... Es que el gobierno está viviendo su propia burbuja. O sea, ellos viven en una burbuja en el que para ellos no pasa nada, sino que hay problemas de carácter eterno y todos lo achacan o dicen que tiene que ver con los fletes, con los precios de los commodities, y punto. Es decir, vamos muy bien, no hay ningún problema, según todos los voceros del gobierno. ¿Y qué problema grande podemos tener ahora? Eso no es lo que está ocurriendo. ¿Qué problema grande podemos tener ahora, de acuerdo a Fuerza del Pueblo? Pues la Fuerza del Pueblo entiende que a partir de los problemas que se están generando en el plano internacional y que se están reflejando en la economía mundial, los problemas que se están dando, por ejemplo, la disputa que hoy hay entre Ucrania, Rusia, eso está disparando considerablemente los precios del petróleo. El petróleo amaneció hoy a 90. El gobierno ya había decidido abandonar el subsidio a los precios del combustible y tendremos que ver a cómo está hoy día el precio de la gasolina. Nos van a decir, bueno, pero que nosotros no tenemos petróleo, pero el gobierno fue electo para solucionar los problemas y resguardar al pueblo, no para favorecer minorías, sino para favorecer a la mayoría. Y todo el mundo recuerda que en otros momentos el petróleo estuvo a precios superiores en otros gobiernos y el precio de los combustibles nunca fue como lo tenemos hoy. ¿Y entonces a qué se debe? No ¿Qué explicación tiene eso? Eso tiene mucho que ver con el problema de los impuestos, con el problema de la forma en cómo se está implementando la política energética en el país, la política, digamos, las resoluciones que se están adoptando semanalmente sobre el problema del control de los precios de los combustibles. Y todo el mundo recuerda al actual ministro de Industria y Comercio decir que él tenía una tabla y que él tenía la solución al problema. Y todo el mundo recuerda al presidente de la República el 27 de febrero pasado que anunció que estaba sometiendo un proyecto de ley
que en 5 días lo iba a presentar al Congreso para cambiar la legislación. No ha hecho nada, no ha sometido nada. La ley de hidrocarburos. Nada, no se ha cambiado absolutamente nada, porque es un gobierno que está favoreciendo minorías. Y en esa evaluación que hace la Fuerza del Pueblo, ¿cuáles son los temas más nodales y más urgentes que entiende la organización que el gobierno debe acometer, o sea, debe enfrentar? Mira, el gobierno debe atender aquí el problema del desempleo. Tenemos un desempleo juvenil de un 24% todavía. El gobierno debe atender aquí el tema de los precios de los productos fundamentales, ya no solo de alimentos, que eso es terrible, sino también los precios de los medicamentos, los precios de los artículos ferreteros, los precios de los combustibles y los precios de los alimentos. Eso está generando serias dificultades en la población y lo va a profundizar. Entonces es un problema que tiene que ser atendido. Y otro tema importante que tiene que ser atendido es el tema que tiene que ver con el problema de la violencia, el problema de la delincuencia, el problema que sigue afectando a la población dominicana. Además de otros elementos que, como el mismo tema de la salud, es bastante complicado y difícil. El gobierno no lo ha enfrentado ni lo ha resuelto. Y se dirá, bueno, pero que otros gobiernos no lo resolvieron. Exactamente, otros gobiernos no lo resolvieron. Pero primero tendríamos que ver lo siguiente. Cuando se refiere al problema programáticas del gobierno, los compromisos que hizo en su campaña, la crítica permanente que hizo a los gobiernos anteriores y la actitud que ha asumido ahora frente a todos y cada uno de los problemas, que lo que se han agravado en realidad, los problemas de salud de este país se han profundizado. Precisamente, salud. Dice que el aspecto salud necesita mayor atención. No hay mejoría en salud. Pero que no puede haber. ¿Cuál es la mejoría? No hay atención primaria aquí en el país. Aquí se ha privatizado prácticamente la salud en la República Dominicana. Y le agrego a eso el tema de la educación. Salud. Siga con salud. Eso es otro elemento. Se ha privatizado todo el tema de la salud en el país. Con relación al problema de la propia pandemia, todo el mundo sabe que para hacerse un estudio de una PCR, primero hay que recurrir a un antígeno, hay que pagar 1.800 pesos y luego pagar con una que te da la Seguridad Social y el resto tiene que pagarlo tú. Pero ahora están vendiendo en la farmacia las pruebas, ya. Pero ¿para qué te sirve esa prueba? Para que tú tengas la satisfacción de que no tiene COVID. Porque si tú compras una prueba de antígeno en una farmacia, te aplica la prueba y sale negativo, tú no puedes decirle a tu empleador que tú estás negativo porque eso, o positivo. Tú dices, mire, estoy positivo porque di positivo aquí. Él no te lo va a creer. No tiene ninguna constancia. Es decir, no hay un protocolo de implementación de eso. Es decir, eso es como a lo que coja mi bon, como decíamos antes. Es decir, sálvese quien pueda. Y el gobierno se va desentendiendo de todo y de cada uno de esos. Pero además, según han dicho los entendidos, hay una serie de enfermedades nuevas, bueno, viejas enfermedades, que han ido reproduciéndose, han ido recurriendo nuevamente y que siguen afectando a la población. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de atención en los hospitales, en serio. No hay ningún esfuerzo de cambios estructurales para poder resolver a fondo la problemática de salud del país. Con esos aspectos que ha planteado Peña, de evaluar someramente lo que es economía, lo que es salud, ¿a qué conclusión entonces llega Fuerza del Pueblo que va el derrotero, la tendencia de actuación de este nuevo gobierno? Porque todavía es un gobierno de año y pico. Pero si nosotros a esa situación difícil que existe, le incorporamos la forma de pensar de las autoridades que no utilizan la palabra crisis. Para ellos no existe crisis en nada en República Dominicana. Si para este gobierno no hay crisis, en nada en absoluto. Todo está bien, todo va muy bien. Es preocupante el futuro. Hay una gran incertidumbre en República Dominicana. Es decir, los dominicanos continuamos viviendo en una situación de incertidumbre con la ejecutoria del gobierno actual. Con esa evaluación que acaba de hacer, le agrego, o no le agrego, sino
quisiera saber la opinión del secretario general de la Fuerza del Pueblo sobre un aspecto tan importante como la propuesta de doña Milagro Ortiz Bosch de reformar, pasando nosotros de esa evaluación a la política, a lo cotidiano, una propuesta de reformar la Constitución de la República para bajar el porcentaje del 50 más 1, llevarlo a 40, 45 y con el señalamiento de que la gran mayoría de los partidos ha rechazado la propuesta. ¿Cuál es la postura de la Fuerza del Pueblo? Yo creo que tenemos que ser un poquito más serios en comportamiento político de los políticos dominicanos. Sí, así no se vale. Sí, así no fue que hablamos. Es decir, nosotros no podemos, ¿verdad?, mantener toda la vida, digamos, también traer intranquilidad al proceso de gobernabilidad en la República Dominicana, a la estabilidad política actual. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que se estableció a partir de unos acuerdos en el 94, que han ido funcionando a la perfección, que han ido garantizando la estabilidad política en la República Dominicana a la perfección. Y ahora queremos nosotros modificar la Constitución para hacer un traje a la medida del partido gobernante. Eso no fue lo que criticaron del gobierno anterior de Danilo Medina y contra lo que el pueblo luchó para evitar justamente una violación o una modificación constitucional para que le sirviera el traje al gobierno de Danilo. Vamos entonces nosotros a generar dificultades e incertidumbre en medio de una situación económica como la que estamos viviendo. Vamos a agregar más elementos. Y al decirlo, evidentemente que eso es completamente equivocado, porque es una fórmula que ha funcionado adecuadamente. Nosotros evidentemente que nos opondremos. Nosotros no entendemos que la Constitución de la República no debe tocarse en esos aspectos, ahora mucho menos, y que debe continuarse con las reglas del juego actuales, porque necesitamos gobierno, tenemos que seguir teniendo gobiernos de mayorías para que podamos mantener la estabilidad política. Al decirlo doña Milagro, ¿qué lectura tiene a lo interno de su propio partido y en términos de su fortaleza? Partido Revolucionario Moderno. Se puede leer dos cosas aquí. Eso puede ser un globo de ensayo, un poco para calibrar las opiniones, la opinión pública, la reacción de los partidos políticos, de todos los actores políticos del país. Y por otro lado, también revela, o pudiera revelar, está revelando determinados temores al interior de esa organización política, en el sentido de que los números no pudieran alcanzarle en el término de una primera vuelta y no ganar en una primera vuelta. Una persona que busca la reelección, evidentemente que es algo, digamos, que le preocupa considerablemente. Lo podemos calificar de esa manera. Además de que, si ustedes se pueden fiar, en todas las elecciones, de 14 elecciones que se han realizado en el mundo, en América Latina y en diversas partes del mundo, los gobernantes han ganado unas elecciones. Yeah. La de Nicaragua, la única. Luego todos han perdido. ¿Y en qué condición ganó Daniel Ortega? ¿Verdad? ¿En qué condición? Vamos a hacer la primera pausa comercial. Venimos en breve con el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Peña Florián. Bien, continuamos conversando con el secretario general de la Fuerza del Pueblo. Peña, hay un tema que está en la palestra pública hace unas 2 semanas. Se trata del contrato sometido al Congreso de la República para aplicar un fideicomiso en Punta Catalina, para su funcionamiento, para su gestión. Este fideicomiso ha traído bastante de qué hablar
ya ustedes han mostrado una posición contraria al mismo y me gustaría que pueda referirse a este. Bueno, es un tema bastante importante. Hace parte de algo medular. La visión que tenemos de gobernar el país, de a quién servimos desde el Estado, y por lo tanto es algo que preocupa a todo el sistema de partido, preocupa a la población, la opinión pública, preocupa profundamente al país. Fuerza del Pueblo, al discutir este tema, que nos conoció a profundidad, porque no, después que lo conocimos después que la Cámara de Diputados había tomado la decisión, nos sorprendimos realmente. Entonces nos dimos cuenta de que ese documento que contenía una serie de elementos no claros, opacos, no transparentes, y que obligaba, ¿verdad?, a una discusión a profundidad de la sociedad. Y por eso nosotros planteamos en primera fase que el Senado de la República debería someter a vistas públicas este tema a la hora de abordarlo. ¿Por qué? Porque es un problema que tiene demasiada importancia estratégica para la República Dominicana. Nosotros estamos mirando que el gobierno todo quiere resolverlo con fideicomiso. De hecho, tiene 22 proyectos de fideicomiso en un país donde la legislación sobre ese tema es una legislación débil. Ya se ha explicado que en el 11 se aprobó una legislación para, digamos, conducir un fideicomiso sobre todo inmobiliario, hipotecario, inmobiliario, para el mercado inmobiliario, pero privado. Pero sobre este de Punta Catalina, ¿cuál es? ¿Tienen ustedes algún aspecto específico? Bueno, ya se ha dicho los técnicos, tanto los técnicos del partido como los varios técnicos, ya han señalado la falencia del documento. Yo quiero enfocar el elemento político en primer lugar y la visión de cómo se tiene que entender el papel del Estado. Sí, el Estado no puede ser un instrumento para servirlo en bandeja de plata a minorías privilegiadas, sectores privilegiados de la economía. Pero eso es en principio podría ser una presunción. Una presunción no puede ser cuando nosotros vemos que el artículo 17 punto algo del asunto plantea una figura que al final va a dejar en manos de accionistas privados parte importante o esa empresa. Es decir, ¿esa es cuál figura? Esa es la que tiene que ver con el fideicomitente adherente. Ok, eso es un punto específico. Ese es un elemento. Eso es lo que me interesa conocer, puntos específicos. Identificado como un elemento preocupante. Es decir, un fideicomitente que no sabemos quiénes son, ni cuántos son, ni por dónde vienen, que en algún momento de la historia estarán adquiriendo, digamos, acciones de esa empresa. Entonces, entendemos nosotros que por ahí se abre la ventana a la privatización de esa empresa. Por eso decimos... Por la vía del fideicomitente adherente. Pero claro, por eso estamos planteando, vamos a discutirlo. Entonces, en primer lugar, estamos también planteando, vamos a fortalecer la legislación para que, incluso hay personas, compañeros, que han estado estableciendo, el propio presidente de la República sometió al Congreso de la República un proyecto de ley como marco para el asunto de los fideicomisos. Entonces, ¿por qué no se aprueba el marco referencial institucional para poder establecer entonces los fideicomisos? Que se apruebe eso como marco esencial y a partir de ahí se empiezan a discutir los fideicomisos. El vocero de diputados de Fuerza del Pueblo admitió que no leyeron en extenso el documento con referencia a este aspecto, Maldonado. Bueno, eso es una confesión correcta, o sea, si usted no lo hizo, no lo hizo. Y fueron sorprendidos los compañeros, en realidad, en ese momento, y los compañeros que votaron, fueron sorprendidos. Y eso, admitir una cosa, un error que uno puede cometer en algún momento, si usted lo hace con tiempo y luego formula una serie de correcciones, quiere decir que usted está actuando
de cara al sol decentemente. Algo tan importante como esa obra, Punta Catalina, y que en este momento está pendiente de definirse, porque con la presión mediática que hay, habrá que ver qué actitud toma el Estado, el gobierno, con referente a esas intenciones. ¿Qué ustedes optarían? ¿Descartar per se desde ahora que puede establecerse un fideicomiso? ¿Aperturar que se amplíe lo que contiene este proyecto? ¿O simple administración administrativa, valga la redundancia, para Punta Catalina? Nosotros planteamos dos cosas. El número uno, que se discute el marco jurídico legal para los fideicomisos como elemento esencial. Y segundo, en términos concretos con Punta Catalina, que se discuta abiertamente el contrato de fideicomiso sometido al Senado de la República. Yeah. Y en consecuencia, lo que de ahí salga, después que todos los sectores de la sociedad dominicana fíjen su opinión, discutamos el tema de manera transparente, abiertamente, sin opacidad, entonces podamos tener un fideicomiso, una solución al problema de Punta Catalina. Amén de que quede pendiente una serie de elementos anteriores, que eso seguirá su camino, ¿verdad? Pero evidentemente que eso es una cosa que hay que discutir a profundidad. Muy bien. Eso no se puede despachar de esa manera. Muy bien. Parecería que en la percepción de sectores políticos y de la población en términos general, el gobierno tiene la gente tiene la idea de que el gobierno todo lo está pasando al sector privado. ¿Qué criterio tiene la Fuerza del Pueblo y la llamada alianza público-privada, que además de eso ya ha tenido otras improntas? Por ejemplo, para citar un elemento sencillo, la entrega del corredor de la Núñez de Cáceres, sin ningún tipo de evaluación del proyecto, de si el costo a la gente se le subía en términos de transporte, o sea, una serie de variables que son importantísimas en términos de efecto para la misma población. ¿Qué percepción tiene la Fuerza del Pueblo de esa alianza? Pero nosotros estuvimos chequeando un poco el programa de gobierno del PRM. Por ningún lado el PRM planteó... ¿Se lo había planteado? Ese tema. En ningún lado, en su programa de gobierno se lo ha planteado. Ahora bien, que hiciera compromiso con diversos sectores para tal efecto, ese es un problema de ellos. O sea, nosotros entendemos que si el pueblo votó por ese partido para gobernar, lo hizo por las promesas que se ofrecieron. No para que sea enajenado el bien público, sino para que fuera bien administrado. Si ellos entienden que de esta manera los bienes públicos son bien resguardados, nosotros somos de opinión de lo siguiente. La economía mixta, digamos, el papel del sector privado en el desarrollo de la fuerza productiva, en la organización y participación de la sociedad, es fundamental para que alcancemos la prosperidad, para que alcancemos el bienestar colectivo, el bienestar de los dominicanos, y que alcancemos riqueza, que la economía continúe creciendo. Ahora, el Estado está en la obligación de participar para garantizar equidad en la distribución. Por lo tanto, se necesita mantener una sinergia en la relación Estado-sector privado. Y no es necesario que las empresas que el Estado ha estado manejando y manejando bien, incluso empresas que están generando beneficios, sean traspasadas al sector privado, porque tampoco el Estado tiene por qué decidir que no tiene capacidad para administrar empresas naturales, incluso carácter estratégico. En consecuencia, nosotros somos partidarios de la alianza público-privada, somos partidarios de que se puede establecer fideicomiso con el sector privado, somos partidarios de todas las modalidades que incorporen la participación del capital en el desarrollo. No hay problema con ese asunto, e incluso lo impulsamos. Ahora bien, no se puede, bajo ninguna circunstancia, enajenar el papel del Estado en la organización de la sociedad, en su participación en la sociedad. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay dos visiones de construcción de país que hay claro aquí. Una visión de un gobierno que todo entiende que debe traspasar a sectores del sector privado,
a la oligarquía o a algunos sectores incluso de la oligarquía, y nosotros que entendemos que necesitamos impulsar una relación sinérgica entre el sector privado en República Dominicana en general y el Estado, garantizando el fortalecimiento, la institucionalidad del Estado y más democracia en la sociedad dominicana para que podamos convivir, hacer crecer la riqueza y que se distribuya adecuadamente la riqueza. Sí, nosotros tenemos experiencias en esos sentidos y, por ejemplo, hay un proyecto, que es el proyecto para Pedernales, que se va a concretar en base a la ley 4720, la de alianzas público-privadas, que partiendo de cómo está previsto, aparentemente es conveniente para el Estado dominicano y tiene requisitos evidentes esa ley para que pueda haber una depuración, sobre todo en licitación y en escogencia de quién podría ser el aportador, el ente privado, que podríamos estar protegidos. Sería importante porque muchas veces el Estado dominicano, y esto lo digo a manera de creencia propia, el Estado dominicano muchas veces no es buen administrador, pero ante una alianza público-privada que pueda resultar en base a lo establecido en la ley que ya mencioné, pues podría quizás tener buenos resultados. Y qué bueno que ustedes como Fuerza del Pueblo no estén cerrados, sino que quieren, como todos queremos, que el café se cuele lo suficientemente claro y bueno. Sí, no, a eso nosotros aspiramos. Ahora, el Estado en ocasiones ha administrado mal, pero el Estado administra el Banco de Reserva. Y es un banco con rentabilidad en la República Dominicana. La propia Punta Catalina ya se ha dicho que genera 230 millones de dólares. Sí, correcto. Empresas como EGI generan recursos. Hay muchas empresas que bien administradas están generando recursos. Ya. Entonces, una empresa que está generando recursos, que está generando riqueza, que se administra bien y que además, Punta Catalina como tal, pauta los precios a cómo debe venderse la electricidad en el país, con lo que va en beneficio de la población, evidentemente que no puede enajenarse o no puede ponerse, no puede el Estado marginarse de eso de la noche a la mañana sin que medie todo un proceso profundo de discusión de esos temas y darnos cuenta en realidad las razones en manos de quién quedará, cómo quedará, cuál va a ser el papel de Punta Catalina con relación al problema, por ejemplo, del precio de la energía y otros temas que preocupan al pueblo dominicano. Pero el presidente Luis Abinader dijo en Madrid que garantizaba que Punta Catalina, por ser, como usted decía ahorita, un complejo estratégico para el Estado dominicano, no pasaría al sector privado. Está bien, no pasaría al sector privado, se va a crear un equipo técnico del sector privado, que es quien va a, solo lo manda más en el fideicomiso, porque ya la fiduciaria, pues ya uno ve, cuando chequea el propio contrato se da cuenta que en muchas ocasiones no tiene mucho que hacer, que no se ha cobrado un porcentaje de recursos que le va a ingresar por esa vía, y que el equipo técnico en manos de personas del sector privado, por un lado, con toda la prerrogativa, más lo que establece del fideicomitente adherente, si no fuera por esos elementos y otros que están planteados, posiblemente no tuviéramos ningún reparo. Muy bien. Pero vamos a discutirlo. Vamos a ver qué papel juega esa figura del fideicomitente adherente en eso. Que para mí es lo básico y elemental de este punto que se tiene ya tantos días tratándose. Hay un aspecto político para Fuerza del Pueblo. Se están caracterizando los últimos temas referentes a ustedes, a posibles aperturas de alianza, de entendimiento, de acercamiento para 2024, básicamente con el Partido de la Liberación Dominicana. De parte y parte, de lado y lado, de manera informal, en otros momentos de manera un poquito más concreta, a pesar de la distancia. ¿Qué podemos hablar de esas eventualidades? Mira, podemos decir lo siguiente,
En estos momentos, a 2 años y algo de las elecciones, hablar de alianzas políticas es hablar como de quiromancia, es querer tomar una bola de cristal. ¿Quién es que sabe cuál será la correlación de fuerza, el estado coyuntural en el 2024? Nadie sabe cómo vamos a estar en estos momentos. En estos momentos, lo que nosotros estamos concentrados en Fuerza del Pueblo es en 3 cuestiones clave. Número 1, aperturar el partido para continuar incorporando la mayor cantidad de personas a nuestra organización política, líderes sociales, líderes políticos de diversas litorales. Número 2, fortaleciendo la institucionalidad de Fuerza del Pueblo mediante la organización interna del partido, desde las direcciones provinciales, de circunscripciones municipales, de distritos municipales, toda nuestra estructura, más toda la estructura electoral, montando efectivamente todo el aparato de trabajo del partido. Simplemente hoy mismo nosotros tuvimos una importante reunión con el secretariado del partido, discutiendo estos elementos. Y número 3, una alianza con el pueblo dominicano. En estos momentos la alianza de Fuerza del Pueblo con el pueblo dominicano y sus intereses es que el pueblo está siendo golpeado por un gobierno indolente que no se preocupa por los problemas de la población. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de que todo el partido se vincule con los problemas que padece la población y podamos hacer una alianza con la población para impulsar las reivindicaciones, las demandas del pueblo dominicano por sus derechos. Entonces, esa es nuestra alianza. Luego, alianzas políticas es un asunto que tendrá que venir en el momento en que la coyuntura lo plantee. Es decir, a diversas fuerzas, ahora lo que tenemos es que dedicarnos a fortalecernos como tal, a desarrollarnos como tal. Y en su momento, pues, se pudiera hablar. Porque de alianza nadie puede descartar. Como organización política es imposible. Pero eso, cada cosa tiene sus propios momentos. ¿De dónde está creciendo Fuerza del Pueblo actualmente? Del pueblo dominicano. De los diversos sectores del pueblo. Partiendo de que ustedes indican que están creciendo. Pero estamos creciendo y creciendo mucho. O sea, no es que estamos creciendo, es creciendo y creciendo mucho. Nosotros incorporamos, el 15 de diciembre, entregamos un padrón de 650,000 personas. El padrón ya tiene más de 700,000 personas. Estamos creciendo y estamos incorporando dirigentes. Y las direcciones del partido se están estructurando en cada uno de los provincias, municipios y en el exterior. Y ahora estamos discutiendo el tema del liderazgo colectivo local del partido, para fortalecer el liderazgo local del partido. Y estamos discutiendo en el partido el papel de la juventud en la organización. Cómo los jóvenes se incorporan, participan activamente en la lucha política, pero no de fotografía, no en Facebook, ni en redes sociales, en los hechos, en los organismos, la participación. ¿Por dónde anda? Vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos más preguntas para el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florian. Venimos en breve. Bien, Transparencia Internacional ha emitido su habitual informe anual sobre percepción y criterio de corrupción, básicamente en Centroamérica y Latinoamérica. Nosotros estamos ahora con un 30% de puntuación, que es básicamente lo mismo que teníamos el año pasado, el año anterior. Si nos acercáramos a 100, estuviéramos en un mucho mejor lugar. Al estar en 30, cuando Venezuela es 20, Nicaragua 12, pues el lugar no es adecuado. ¿Alguna opinión sobre, fuera de este informe, pero tomándolo como referencia también, de cómo va lo que piensa Fuerza del Pueblo, el trabajo
para ir disminuyendo la corrupción en República Dominicana? Bueno, nosotros consideramos importante, necesario y fundamental consolidar el Estado de Derecho en la República Dominicana. Y consolidar el Estado de Derecho en el país implica, además, que el Estado, desde el punto de vista de la administración de los recursos públicos, se haga bien y con transparencia. Que todo aquel que haya cometido un hecho que implique violentar los recursos de la mayoría, los recursos que pusieron bajo su custodia, pues se tomen las medidas condignas para el castigo. Es decir, no puede haber impunidad en el manejo de las cosas públicas en la República Dominicana. Lo que se ha hecho hasta ahora, ¿verdad? El Ministerio Público ha estado haciendo expedientes, ha estado haciendo sometimientos, ha estado haciendo investigaciones, etcétera. Nosotros entendemos que sí, que hasta lo que va ha ido un poquito, ha ido bien. Ahora, el desafío, los retos todavía no se han podido alcanzar. Esta es una sociedad que real y efectivamente desde sus inicios, prácticamente desde su fundación, salvo el comportamiento ético, moral, lógico y correcto de Juan Pablo Duarte, sabemos cómo ha sido el comportamiento histórico, ¿verdad?, en términos del manejo de los recursos públicos en diversos estadios históricos del país. ¿Y qué falta entonces por hacer para que se concrete? Falta fortalecer la institucionalidad jurídica del país, por un lado. La respuesta del gobierno del Estado Dominicano, pero del gobierno sobre todo, tiene que ser más coherente con relación al problema, los mensajes, los comportamientos. Es decir, no puede ser que se persiga la corrupción del pasado y no se vea en absoluto los elementos que acontecen en el devenir, en el proceso cotidiano del actual gobierno. ¿Piensan ustedes que puede haber elementos ahora de corrupción? Nosotros llamamos a que investiguen, a que estudien, a que investiguen. ¿Pero algún hecho concreto? Que investiguen. Nosotros pensamos que deben estudiar, investigar a fondo los comportamientos. Y si hoy tuvimos un 30 en transparencia, bueno, vamos a aplaudirlo porque se avanzó en un 2%. Pero ¿qué, muy qué poca es, cosa. Peña, Ahora ¿qué bien, es investigar un comportamiento? Porque no, que le den seguimiento al comportamiento de los funcionarios. Es simple. Que le den seguimiento al comportamiento de los funcionarios y al manejo de los funcionarios para que puedan. ¿y hace falta más seguimiento? Hace falta mucho seguimiento. Pero en lo concreto, para que puedan al final cantar victoria. Es decir, Ya. El PLD ha dicho, Antonio, sobre eso que tú estás diciendo, que hay judicialización y persecución de la política. ¿La fuerza del pueblo cree eso? no, nosotros no creemos eso. No creemos que haya ahora mismo un nivel de judicialización de la política con relación a los hechos de corrupción que se han sometido. Creo que una exageración. Ha habido, sí, si se puede decir, a veces violaciones o exceso en el debido proceso, en el trato a algunas de las personas imputadas, pero no que haya habido, digamos... Judicialización. No, hasta ahora no. Personalmente no lo creo. ¿Hacia dónde va América Latina? Ganó en Honduras un segmento más liberal o de centro izquierda, ganó en Chile, en Brasil Lula encabeza todas las encuestas para este año. ¿Qué ve en el horizonte Peñita, una persona vinculada desde hace muchos años a sectores liberales y la fuerza de izquierda en el Caribe, América Latina? Sí, en América se prevé que las elecciones que se van a celebrar de aquí a noviembre la gane la izquierda toda, o los sectores progresistas del continente, en Brasil, incluso en Colombia, donde Gustavo Petro va adelante en todas las encuestas, salvo que se produzca... Hay una deuda pendiente ahí con Gustavo Petro, sí, en Colombia. Acontecimientos que no se puedan, pero parece que la decisión, ¿verdad?, del continente es avanzar hacia el centro izquierda
al lado progresista en todo el continente, incluyendo los países que quedan. Lo que van a ser las elecciones este año, pensamos que se ganarán las elecciones los grupos, los sectores progresistas del continente. ¿Y a qué lo atribuye? Eso tiene mucho que ver con el problema de la pandemia global, la crisis global de la pandemia y la gobernabilidad, cómo se ha desarrollado. Es decir, Bolsonaro ha sido un desastre en el manejo de la crisis total, por un desastre. Y no es también que los partidos tradicionales y los líderes tradicionales, los gobernantes tradicionales dentro del marco de la derecha, si se puede decir, o conservadores, se han robado todo el dinero y no han dado respuesta contundente a los graves problemas que afectan a mayorías de poblaciones. Bueno, es que los partidos tradicionales, los partidos de derecha sobre todo, gobiernan para las minorías. No que gobiernan para las minorías. Y al gobernar para las minorías, en medio de las crisis que se están desarrollando, quienes más sufren los problemas son las grandes mayorías. Y cuando vienen los procesos electorales democráticos, pues los pueblos entonces terminan cobrando. Y en América Latina eso va a ocurrir. Está ocurriendo y va a ocurrir. En Costa Rica por igual, va a pasar lo mismo. También en Costa Rica no hay forma de que, bueno, tiene un 1% el candidato oficialista en las encuestas, un 1%. Entonces eso quiere decir que también es una situación bastante difícil. Bien. ¿A dónde nos lleva eso? Bueno, nos llevaría, si nosotros somos críticos, autocríticos, a entender que el continente entonces debe manejarse de otra manera, que la izquierda o los sectores progresistas deben entender la necesidad de comprender que no se puede gobernar los países como lo gobernamos en momentos anteriores. Bien, a partir ya de inicios de febrero, las autoridades de salud han determinado que los niños a partir de 5 años puedan ser, con autorización de sus padres, vacunados contra el COVID-19 con la vacuna. ¿Ustedes tienen en su área, en su Secretaría de Salud, alguna posición al respecto? Bueno, no he conversado con los compañeros de la Secretaría el tema, pero creo que no hay oposición a eso. Lo que nosotros hemos estado insistiendo en que la vacuna constituye un factor importante para frenar la pandemia y hemos estado exhortando a la población justamente a vacunarse. Pero oposición, digamos, de parte de la Secretaría, yo no la conozco. Sí, que los compañeros estén planteando que no están de acuerdo. Bueno, en algunos países ya se inició la vacunación a los menores, digamos en España, en los propios Estados Unidos y en otros países. Bueno, si aquí se ha comprobado que las condiciones para tal efecto es necesaria y que se necesita vacunar a esta población como parte del esfuerzo por frenar la expansión de la pandemia, pues nosotros no nos vamos a oponer a eso. Bien, agradecemos Antonio Peña Florián, secretario general de la Fuerza del Pueblo, que haya estado aquí con nosotros dos en la hora 22. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, ¿verdad? Y sobre todo a Abinader tenía mucho tiempo que no lo veíamos y yo me alegro mucho de encontrarlo por aquí. Tiene ocupaciones oficiales en el país completo, el señor Abinader, que apenas lo vemos por aquí. Bueno, Fortunato, ya tú sabes. Bueno, Fortunato. Okay. Gracias. Bien, señores, hasta la próxima en la hora 22.